Esta mañana estamos comenzando una nueva serie y esta serie es Los principios de la mayordomía. ¿Qué vamos a estar haciendo? Revisando, entendiendo, aprendiendo sobre este principio importantísimo que es la mayordomía. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo durante estas próximas semanas, por lo menos 6 semanas, analizando las diferentes áreas de la mayordomía, porque la mayordomía es sumamente amplia y esto lo vamos a estar haciendo a la luz de nuestros actos, de nuestros hábitos y de nuestro carácter. La mayordomía tiene que ver con esa gran responsabilidad que Dios nos ha dado en absolutamente todas las áreas. ¿Y por qué hablamos de este principio? Porque si no comprendemos, si no entendemos y no lo tenemos claro, ¿qué es este principio? Pues las cosas que administramos, todo lo que somos, puede tener una distorsión tal que nos va a enaltecer a tal punto que nos creemos los que hemos generado todo lo que podemos producir y todo lo que podemos lograr tener, y creemos que todo eso es por nuestro esfuerzo. Pero la mayordomía, este principio, esta verdad fundamental, nos ubica exactamente en el lugar de administración y responsabilidad de todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en esta área enorme que comprende la mayordomía? Vamos a estar viendo las áreas de la integridad, la lealtad, el profesionalismo, el servicio, cómo administramos nuestro tiempo, la organización, la autocrítica. Todas estas áreas son sumamente esenciales para ir entendiendo qué es un mayordomo y las características, los aspectos importantes que le hace a él un buen mayordomo, un buen administrador. ¿Qué áreas además vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo la mayordomía de la palabra, la mayordomía de la gran comisión. El Señor nos ha dado una responsabilidad de llevar el evangelio, de conocer su palabra y de administrar su palabra. También vamos a ver la mayordomía de la mente, la mayordomía y el cuidado y la responsabilidad que tenemos con nuestro cuerpo, y también la sexualidad. Y una parte importantísima de lo que Dios nos ha puesto a cargo es de nuestra lengua. ¿Qué hacemos con nuestros labios, con la lengua? ¿Cómo la administramos? ¿Estamos causando bien o estamos causando mal? También vamos a ver áreas de la mayordomía que tiene que ver con el tiempo, con el trabajo, con el dinero, y también vamos a hablar sobre los diezmos y las ofrendas, que es una parte importante también de las cosas que el Señor nos ha puesto como mayordomos. ¿Cómo definimos esta palabra o esta función que viene a ser de una persona que se le define como un mayordomo? Este término se define a una persona que se desempeña como asistente, es un asistente, es un sirviente, es un criado, es un auxiliar o es alguien principal que se le ha puesto en una casa, en un negocio, en un lugar para que lo administre, como una finca, como una hacienda, o pues hoy en día en un cargo. Todos los cargos son importantes, porque la importancia del cargo no es la posición, sino cómo nosotros nos desempeñamos en esa función. Si ponemos todo nuestro corazón y la responsabilidad que se requiere de cada uno para hacer un buen trabajo. Tiene que ver con la organización. Tiene que ver con la administración, no solamente de los bienes, porque a veces pensamos que un administrador administra bienes, que un mayordomo administra cosas,
pero no, un mayordomo a la final lo que es responsable de personas. Y cuando hablamos de la mayordomía aplicada en la iglesia, en el reino de Dios, aunque parte de eso es lo material, pero lo más importante, estamos aquí para cuidar y asumir responsabilidad sobre las personas. Y el Señor hace ahí una cierta diferencia para que tengamos un entendimiento de claro cómo funciona la mayordomía y aquellos que están encargados sobre la vida de las personas. A unos los pone como pastores, ¿no? Y a otros los pone como ovejas, ¿no? Como ovejas, pero todos somos ovejas, todos somos de ese rebaño enorme en el cual Jesús es el gran pastor. Jesús es el gran mayordomo sobre nuestras vidas. Pero en el modelo práctico, lo que sucede aquí en medio de nosotros, Dios nos ha dado diferentes responsabilidades y funciones. Algunos estamos ahí para cuidar de una manera más amplia, quizás más visible y con mayor referencia sobre la vida de las personas en la congregación. Por eso es el rebaño del Señor, al cual Él nos ha puesto como mayordomos y administradores de esas vidas. Para ir entendiendo un poco más lo que es la mayordomía, vamos a hablar acerca ya de uno de estos principios fundamentales para que nuestra mayordomía o nuestra administración sea adecuada y lleve y genere el fruto correcto, entendiendo que absolutamente todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño absolutamente de todo lo que usted es. Usted es un espíritu, un alma y un cuerpo. Todo eso le pertenece a Dios porque Él fue quien le creó. Usted es su creación. Entonces, al ser creación, yo ya no soy dueño de mí mismo, sino yo soy propiedad absoluta de aquel que me creó. Él es mi dueño, Él administra y ministra mi vida, y ese es Dios. No solamente de mi persona, sino de todo lo que hay en este mundo. Todo lo visible e invisible le pertenece a Dios. Y cualquier área de tu vida, si tú no entiendes que eres un administrador, puedes terminar haciendo lo que te da la gana y creyéndote que tú eres el dueño de todo y que es tu gran poder, tu gran capacidad y tu inteligencia, independiente de cualquiera y de Dios, que ha causado tu gran prosperidad y la persona que tú eres. Si no entiendes que Dios es quien te hizo y Él es tu dueño, no vas a entender correctamente lo que es ser un mayordomo. En el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo que en él habita. De él es la tierra y su plenitud, toda esta hermosa tierra, toda esa gran variedad de la naturaleza lo hizo Dios, a Él lo pertenece, y toda su plenitud. ¿Qué quiere decir esto de su plenitud? Todo lo que esta tierra tiene para ofrecernos, y nos ofrece todas las cosas necesarias para que nosotros podamos vivir y vivir bien, porque ese es el corazón de Dios. Él quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera también nuestra, ¿qué dice la Biblia? Yo quiero que prosperes en todas las cosas, como también prospera tu alma, no solamente lo material, sino la prosperidad del alma. La prosperidad del alma es donde realmente nosotros encontramos la felicidad. No es la prosperidad de los bienes materiales, sino la prosperidad de nuestro corazón, del amor, de nuestras emociones, cómo estas las intercambiamos
y alimentamos y nos alimentamos de otros en nuestro corazón, en nuestro amor, cariño y todas esas bellas expresiones. El mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes nomás habitan en este mundo? Nosotros, las personas. Dios nos puso aquí desde el principio, Adán y Eva, para que administremos y seamos fructíferos y que nos multipliquemos aquí en esta tierra. El otro principio que nosotros debemos entender es que nada es nuestro, ¿sí? Absolutamente nada es nuestro. Desde los mandamientos que Él nos da, esos mandamientos no son nuestros, sino Él nos da para que nosotros los obedezcamos. Y en Deuteronomio 8, del 11 al 18, dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. ¿De quién son los mandamientos? Son de Él. Sus decretos, sus estatutos que yo te mando hoy. No nos debemos olvidar que lo que Él nos ha dado para que sean nuestras vidas dirigidas, eso le pertenece a Él. Nosotros debemos conducirnos correctamente como mayordomos, no como dueños, sino como administradores de sus mandamientos. Eso nos ayuda para conducirnos correctamente. No sea que cuando comas y te sacies, ojo con esto, no, preste atención. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multiplique tus vacas y tus ovejas, cuando se multiplique la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. O sea, dejas de ser administrador y te vuelves propietario. Te crees que tú eres el dueño de todo lo que has recibido. Recuerda que eres administrador. Que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien sacó para ti agua del duro pedernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, uno de los problemas cuando empezamos a virar el timón, a creernos dueños y no administradores. Mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién nos da el poder para hacer riquezas? ¿Quién nos da el poder siquiera para respirar? Dios. Nosotros somos propiedad de Él, y todo lo que Él ha puesto en nosotros, en nuestras manos, es para administrarlos. Recuerden este principio, el principio de la propiedad. Todo le pertenece a Dios, pero tenemos otro principio, que es el principio de la responsabilidad. Dios nos ha hecho responsables, y cuando tú le responsabilizas algo a alguien, en algún momento, ¿qué vas a tener que hacer con esa responsabilidad que tú le has dado? Esa persona va a tener que rendir, muy bien dicho Bob, rendir cuentas. El dueño va a venir donde ti y te va a preguntar: a ver, ¿qué has hecho con los bienes que yo te he dado para que administres? ¿Qué has hecho con tu cuerpo, con tu mente? ¿Qué has hecho con toda la prosperidad que yo he traído? ¿Solamente la has usado para ti o ha sido para beneficio para otros? Y si todavía sigues creyendo que esa prosperidad y esas bendiciones, y en donde tú te encuentras este momento,
Es Dios quien lo permitió. El principio de la responsabilidad es importantísimo porque eso nos tiene en una alerta constante de que si tengo esta responsabilidad, soy responsable ante dos sectores. Primero, soy responsable ante Dios y Él me va a pedir cuentas de mi mayordomía. Y soy responsable porque tengo que cuidar a través de los dones, las habilidades y los espacios en el cual Él me ha puesto. Tengo que ser efectivo con las personas, responsable de las personas. Los propietarios tienen derechos. Ojo. Los propietarios tienen derecho. Los dueños tienen derechos. Los administradores tienen responsabilidades. Dios tiene todo el derecho. Tú en realidad no tienes derechos, tienes responsabilidades, porque eres un administrador. Eres a quien se le ha confiado tu propia vida, para que con esa vida la siembres para bien y no para mal. En 1 Corintios 4, 1 y 2 dice que todo hombre nos considere como servidores de Cristo. Somos servidores, no somos capataces, no somos dueños, no somos propietarios, somos servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a todo lo que Él nos ha entregado, fiel a sus mandamientos, fiel a cumplir la responsabilidad encomendada tal cual como se nos entregó. Usted sí ha escuchado, fiel copia del original. ¿Sí ha escuchado eso? Este documento, ¿qué es? Es fiel copia del original, o sea, que no tiene ninguna alteración. No es que alguien vino, estaba el original y alguien ahí le cambió alguito, le quiso mejorar, se portó muy pilas, muy inteligente. Yo puedo hacer que esto se vea más bonito, que se escuche mejor y de pronto, ¿qué hago? Altero eso. Ese momento yo dejé de ser un mayordomo fiel porque estoy alterando todo lo que Él me ha entregado y las instrucciones que me ha dado para que yo pueda hacer un buen trabajo y efectivo en todo lo que Él me ha dado a cargo. Debemos ser hallados fiel. Eso quiere decir que el momento que el Señor nos viene a pedir cuentas, nosotros seamos hallados. O sea, que estemos haciendo las cosas tal cual como Él nos la mandó, tal cual como Él nos dio las instrucciones. Queremos ser hallados haciendo justamente lo que Él nos mandó. No, y todas esas instrucciones, ¿en dónde están? En su palabra, en la Biblia. Entonces debemos ser fiel copia de ese original. Debemos mantenernos alineados con Jesucristo, sujetos a Jesucristo, estar siempre dispuestos a escuchar lo que Él nos ha instruido para hacerlo tal cual como Él nos lo ha enseñado. En 2 Corintios 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Nuevamente, como obrero. Debemos ubicarnos, y una y otra vez la Biblia nos ubica, porque a veces somos bastante desubicados. Nos empezamos a desubicar. Nosotros nos creemos los inteligentes, nosotros nos creemos los capaces, nosotros creemos saber cómo funcionan las cosas.
No, nosotros no sabemos nada. Lo que debemos empeñarnos a conocer es su palabra, porque eso es sabiduría. Queremos ir más allá de la inteligencia. Sí, Dios nos dio la inteligencia y debemos administrarlo tan bien que debemos llevarla a la sabiduría, o sea, la aplicación fiel de su palabra. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Imagínate que el Señor viene a correr a pedirte cuentas de las responsabilidades de tu mayordomía, de lo que Él ha entregado en tus manos. Y tú ahí muriéndote de vergüenza porque supiste, porque sabes que fuiste un mayordomo infiel. No hiciste bien las cosas. Ahora medita en esto. Considera esto. ¿Cuáles son aquellos bienes más preciosos que el Señor te ha entregado y ha puesto en tus manos para que tú lo administres? La familia. ¿Qué más? Hablen altito, no tengan pena, hombre. Si quiere le paso el micrófono. Así con fuerzas de varonil o de mujer fuerte. Nuestros cuerpos. Dice, el que no se ama a sí mismo, difícil uno puede amar a otras personas, ¿no? Debemos cuidar principalmente de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Debemos alimentarlo con su palabra, con sus mandamientos, para no ser avergonzado el momento que el Señor nos venga a pedir cuentas de nuestra mayordomía y de las responsabilidades que Él nos dio, que traza bien la palabra de verdad, mantenernos en la verdad. ¿Sabe que una de las cosas que afecta mucho nuestra mayordomía es cuando nos empezamos a volver independientes? Cuando pensamos que solamente Dios y yo. Pero recuerda que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros bajo la responsabilidad de otros. ¿Para qué? Para que podamos rendir cuentas nuevamente, para poder rendir cuentas. Cuidado de salirnos de la verdad. Y la verdad es sujetarnos a su palabra y dentro de la iglesia a esta bella estructura totalmente orgánica que es el cuerpo de Cristo, un organismo que funciona basado en el amor, en la preocupación y en la entrega unos por otros. Siempre es sumamente importante para mantenerte en la verdad, sujetarte a otras personas, trabajar con otras personas, estar bajo otras personas. ¿Para qué? Para que tu corazón no se crezca a tal punto que pienses que tú ya no necesitas a nadie. En toda mi vida he trabajado con un equipo. En esta congregación entendimos desde un principio que en todo lo que hacemos debemos trabajar en un equipo, cada uno cumpliendo su función, cada uno siendo un buen mayordomo de la responsabilidad que Dios nos otorgó a través de otras personas mayores. Nunca he hecho algo solo, siempre he aplicado aquello que he aprendido, que trabaje en un equipo. Por eso soy parte de este equipo de ancianos, que en un momento estuve presidiendo este consejo, pero como entiendo lo que es la mayordomía y las responsabilidades que Dios nos ha dado, que tenemos hacia nuestros hermanos, uno cede eso sin ningún problema. ¿Para qué?
porque uno es responsable también del crecimiento de otros, para que otros florezcan, para que otros sean levantados en el sentido de su servicio, para que puedan ir haciendo el trabajo que el Señor les ha llamado. ¿Sí? Les ha llamado y nos ha llamado a cada uno de nosotros. Yo siempre he comparado el servicio que damos en esta congregación y la idea de trabajar en equipo es como un tráiler donde carga un tremendo contenedor sumamente pesado. ¿Qué nomás vendrá en ese contenedor tan pesado? Pero hay un montón de llantas y todas estas aguantan todo ese peso, ¿no es cierto? Cada una de ellas es tan fuerte como la otra porque está cumpliendo esa función de sostener todo ese peso. Y a veces cuando miro a este consejo de ancianos y a este liderazgo de servicio que el Señor ha puesto en nuestras congregaciones, yo siempre me he querido ver como una llanta que estoy ahí para servir y cargar el peso de toda una congregación. Pero eso es imposible, hacer toda esa travesía con una sola rueda, con 2 ruedas, no funciona así de esa manera. Somos un equipo y hemos sido muy buenos administradores de ese entendimiento y esa responsabilidad de trabajar en equipo. Nuevamente, John, bienvenido para unirte a ese gran equipo que somos. Amén. Amén. Algunos ejemplos, y vamos a ir así medio rapidito sobre estos ejemplos de mayordomos y que hicieron un excelentísimo trabajo y también aquellos que no hicieron un buen trabajo, ¿sí? Uno de ellos es José. José, el del Antiguo Testamento. José, el que pudo salvar del hambre a toda su familia. José, el que estuvo preso también. Y José, el que llegó a ser, después del rey de Egipto, el segundo al mando. Pero fíjese lo que Dios puede hacer con un mayordomo que es fiel y que tiene todas estas características que vamos a estar viendo en las próximas semanas. En Génesis 39, 4 y 5 dice: así halló José gracia ante los ojos de Potifar. Potifar era su amo, era el dueño de casa, el patrón, y le servía. Podemos decir que Potifar es una figura de Dios, el amo, el dueño. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjese, entregó en su poder todo lo que él tenía, todo lo que a él le pertenecía, puso en su poder. No dice que se lo regaló, no dijo que ve, ahora tú vas a ser el dueño, sino yo te voy a dar todo lo que yo tengo, ¿no? En mi poder te voy a dar a tu cargo para que tú lo administres. Y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de Josué. Bendijo. ¿Quién bendijo? El que bendijo fue Dios. ¿Pero por causa de quién? De José. Porque él era un buen administrador. Él entendía muy bien su posición de administrador, de mayordomo. Se le puso a su cuidado y todo ese poder que se le otorgó de parte del dueño, él lo usó para beneficio de la casa de su amo. Todo el poder, autoridad que a nosotros se nos ha otorgado, que se nos ha delegado, tiene que ir en pro del beneficio de esta casa. Si se trata de la iglesia y sus administradores, sus mayordomos, tiene que ir
en beneficio de esta casa, tiene que ir en beneficio de nuestra familia, tiene que ir en beneficio de aquellos que se les ha puesto como administradores de negocios, ¿no?, que ante los hombres nos consideramos dueños. Para definir las cosas, así las definimos, ¿no es cierto? Yo soy dueño de este negocio. Ante las personas, para que entiendan, ¿no?, quién manda aquí, yo soy el dueño, pero ante Dios, todos esos bienes que yo digo que me pertenecen, ante Dios yo soy un administrador y no dueño. Ante el mundo, para entender cómo las cosas han sido ordenadas dentro de la administración, yo soy el dueño, pero yo entiendo que ante Dios yo realmente soy un administrador. Ante Dios yo no soy el dueño de mi negocio, soy el administrador de esos bienes y debe ser para el beneficio de su casa. De su casa, o sea, de sus propósitos. Tiene que ser para el beneficio de sus fines. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él dejó todo lo que tenía en mano de José y teniéndolo a él no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Imagínate, ¿no?, esa confianza que llegó a tener el dueño Potifar en Josué, que no se preocupase de nada, ¿sí? ¿Cuántas preocupaciones quizás puede tener Dios acerca de lo que Él nos ha entregado y cómo lo estamos administrando? ¿Qué tan buenos mayordomos estamos siendo en la responsabilidad que Él nos ha dado? El Señor en el Nuevo Testamento nos muestra a través de algunas parábolas y ejemplos, historias, acerca de ciertos mayordomos, y vamos a ver esa responsabilidad, ¿no?, que tenía que ver con la parte material, pero ahí nos está hablando de solo principios del reino. En Mateo 28 dice: al llegar la noche, le dijo el señor de la viña a su mayordomo. Nuevamente, el señor de la viña, ¿quién es? Dios, ¿no es cierto? Aquí es la figura de Dios. Y dijo el señor de la viña a su mayordomo. Ese mayordomo, su mayordomo, es su propiedad, ¿sí? Llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Conocemos esta parábola en la cual el Señor empieza a pagar, ¿no?, a través del mayordomo a toda su parte con la cual habían llegado a ponerse de acuerdo, ¿no?, y todos recibieron por igual. A veces Dios prospera a algunos de una manera un tanto más acelerada que a otros, ¿sí? Pero eso tiene que ver porque hay personas que son fieles y que hacen ese trabajo que muestra únicamente en sus corazones disposición y asumen esas responsabilidades, pero con todas las fuerzas, y el Señor los prospera, ¿sí? Y paga a cada uno de acuerdo al acuerdo que tuvo con cada uno de sus obreros. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para ti? ¿En qué el Señor ha acordado contigo? El Señor quizás acordó contigo: yo lo único que quiero que hagas en esta congregación es que recibas a la gente con todo cariño, con una gran sonrisa. Quizás nunca llegues a ser un gran predicador, no, quizás nunca llegues a ser un anciano o un líder de esos que se los mira
a todo tiempo y que son visibles. Eso no quiere decir que tu trabajo que tú estás haciendo, de un obrero ahí, que el Señor te llamó a hacer esto de trabajo. Y por ese trabajo el Señor te va a pagar igual. Aunque pequeño parece ser tu inversión, pero el Señor te va a pagar igual que aquellos que somos visibles y que hemos estado aquí años y que quizás por la gracia del Señor estamos aquí parados un domingo compartiendo su palabra. Pero lo que yo veo, el amor de Dios y su corazón es que a mí me está pagando al igual que le está pagando a alguien que invierte poco tiempo, que da poco de su persona, porque el Señor eso es lo que ha requerido, ese poquito de ti. A otros ha requerido mucho más, pero eso no quiere decir que yo voy a tener una gran recompensa. En esta parábola la recompensa es igual a aquel que le dio poco con la que le dio mucho. Lo que debemos estar claros es qué tan responsables estamos siendo con lo que Él nos dio, con eso poco o con eso mucho. En Lucas 12:42, para ir terminando, otra historia de este mayordomo, ¿no? Y le dijo el Señor: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien el Señor pondrá sobre lo de su casa para que les dé sus raciones a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga, bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga, bienaventurado ese siervo fiel, cuando su Señor venga para que le rinda cuentas, lo encuentre haciéndolo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las siervas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los incrédulos. El Señor nos está llamando a ser responsables, y fieles en la tarea encomendada. Recuerda que el Señor te va a poner sobre más bienes si te encuentra fiel. ¿Cómo quieres que Él te encuentre? Que te encuentre haciendo las cosas que Él te ha dado como responsabilidad. Si es pequeñita, Él te va a poner sobre más. Si es grande, Él te va a poner aún sobre mucho más. Pero recuerda, si cumples tu responsabilidad adecuadamente, no importa qué tan grande, qué tan famoso seas tú, cuántos dones tengas, eso no importa, la recompensa va a ser igual. Porque no tiene que ver con cuánto tú administras, qué tan visible eres, qué tan influyente eres, qué tan grande es tu ministerio, sino sobre todo lo que el Señor te ha puesto, también te ha dado los dones y te ha dado el poder para hacer prosperar todo en tus manos. El poder es de Él y la recompensa es de nuestro Dios. Y esa recompensa, cuando somos responsables, va a ser en la misma medida para absolutamente todos. Seamos siervos, mayordomos responsables de los bienes del Señor, jamás creyéndonos dueños, sino siervos del Dios Altísimo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie, querida iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque si alguna fidelidad hay algo en nosotros, es porque tú permaneces siempre fiel. Tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Llévanos a bien y que esta palabra
cale profundamente en todos los que nos consideramos mayordomos, siervos y esclavos tuyos, para que se haga siempre tu buena, perfecta y santa voluntad. Amén, amén. Bendito Dios.